Buenos días, es un honor para el Grupo de Estudios Venezuela y Estados Unidos de la Universidad de los Andes contar nuevamente con el doctor Carlos Romero, quien es un académico y profesor universitario que ha dedicado buena parte de su investigación a estudiar las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. ¿Y quién mejor que él para analizar un poco el contexto actual de estas relaciones en vista de los cambios que han ocurrido? Entonces, pues damos la bienvenida al profesor Carlos Romero. Muchas gracias y a la orden. Profesor, hace un año hicimos una grabación de un podcast en el que hacíamos como un balance de lo que habían sido las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en lo que llevamos del nuevo milenio, en el siglo XXI. Y fijábamos algunas ideas y quedaban pues sobre el tintero muchos temas para discutir. A la vuelta de un año, pues estas relaciones han tenido diversos cambios que han producido pues nuevos análisis que merecen el debate acerca de los eventos que han ocurrido en torno a estas relaciones. ¿Cuál cree que ha sido el balance de este último año en torno a las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? Creo que ha habido un avance en la recuperación de las relaciones, no tanto como uno pudiera esperar, porque recordemos que las relaciones de carácter diplomático, de carácter consular y de carácter comercial siguen siendo muy bajas. De hecho, no hay relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos, no hay relaciones consulares. Cualquier venezolano que aspire a una visa norteamericana tiene que ir al exterior a sacarla en un consulado norteamericano. Y por supuesto, las trabas en materia comercial, producto, entre otras cosas, de la coexistencia con sanciones económicas, que siguen siendo muy importantes. Alguien me sacó un número más o menos respetable de 400 y pico sanciones de todo tipo, siendo la mayor, por supuesto, la sanción mayor, el que no hay relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. Ahora, yo creo que la pregunta la tenemos que hacer al revés. ¿Cuáles son los elementos que han surgido durante estos 12 meses que nos puedan decir o indicar que hay un contexto que puede permitir una cercanía mayor y por lo tanto llegar inclusive al restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares? Yo creo que hay tres elementos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el desorden mundial. No vamos a entrar en eso, pero el desorden mundial que ha dislocado de cierta manera a los Estados Unidos en su rol internacional. En este momento hay un gran debate sobre si seguir profundizando las relaciones con la Unión Europea, con Ucrania, etcétera, dentro de lo que se autocalifica, se puede decir, un mundo occidental versus un mundo oriental que por supuesto reproduce los viejos esquemas de la geopolítica durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Ese es un primer elemento, el desorden mundial. En segundo lugar, el desorden regional. En América Latina en este momento hay una suma de países que están a favor de los acontecimientos que lleva adelante Estados Unidos o la respuesta que lleva Estados Unidos en relación a conflictos como el conflicto ucraniano o ruso-ucraniano o el conflicto en este momento entre Israel y Gaza. Ahí nosotros podemos decir que que en ese segundo elemento hay alguna especie de vacío por parte de América Latina donde no ha logrado una unidad para responderle a los Estados Unidos sobre cuál es la mejor conducta que debe tener Estados Unidos en el contexto mundial y regional. Y en tercer lugar, por supuesto, la dinámica interna en los Estados Unidos, que es muy compleja en este momento. Hay un expresidente que aspira a ser presidente de nuevo como figura independiente. Hay un candidato del Partido Demócrata que es el presidente actual que aspira a la segunda presidencia y que presenta serios problemas de salud. Hay precandidatos que no dan la talla, hay muchos precandidatos, me permite la palabra, mediocres. Entonces, toda esa suma
de elementos internacionales, de elementos de carácter regional y elementos ya bilaterales, se van acomodando o se van posicionando en un marco de un país como Venezuela que no ha cambiado sus parámetros fundamentales en política exterior. Es decir, sigue teniendo el gobierno del presidente Maduro una política antioccidental, sigue teniendo una política de cercanía a Rusia y a China. En esta situación tan difícil mundial, tiene una política activa. A mí me causa risa a veces que oigo algunos comentarios que dicen, no, es que la política exterior de Maduro es una política pasiva. No, es pasiva porque no suena aquí en el lado de los Estados Unidos y en el lado occidente, pero muy activa desde el punto de vista de sus relaciones, no solamente con esos países que nombré, sino países medianos como Irán, como Vietnam, etcétera. Entonces, en ese marco general, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, yo pienso que no han cambiado mucho, a pesar de estos gestos de detalle en los cuales la práctica diplomática históricamente nos dice que ha sucedido en otras partes con otros gobiernos. Es decir, en el peor momento entre el conflicto entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos, en ese peor momento se estaba negociando algunos elementos como por ejemplo la devolución de presos políticos. Entonces, en el caso que nos ocupa, ha habido algunos movimientos relativos al tema migratorio, relativos al tema del petróleo, relativo al tema importantísimo de los presos políticos de origen norteamericano, pero son detalles que en todo caso posibilitan la necesidad de abrir la puerta y de ir ya acercándose a unas relaciones diplomáticas comerciales y de carácter ya consular. Ahora, ¿por qué no se llega a eso? Bueno, porque Venezuela no ha cambiado y Estados Unidos tampoco. Estados Unidos, con el gobierno de Biden, ha profundizado su visión geopolítica y Venezuela ha profundizado su visión geopolítica y por lo tanto que tenemos un juego suma cero, es decir, donde no hay ganancia para ninguno de los dos. Hay una especie de status quo y no podemos confundir estas diligencias, o por ejemplo la presencia de Brian Nichols en Barbados, para la concertación entre la oposición y el gobierno, no la podemos confundir como un giro fundamental, no es giro fundamental, es un movimiento táctico. Y ahí me gustaría quedarme en esta primera pregunta tan interesante. Es un marco de acción de verdad sumamente dinámico y cambiante lo que ha ocurrido en un año y que pues precede a un conflicto que tiene unas dimensiones bastante importantes que pensábamos hace un año que era el tema europeo y Ucrania. Ahora vemos como el Medio Oriente también tiene un impacto importante, además de las presiones de China sobre Taiwán, que también inciden en este marco geopolítico mundial. En razón a esto, ¿cuál considera que ha sido el relacionamiento actual de Venezuela con sus países, por llamarlo de alguna manera, aliados, en el marco de ese viraje antioccidental, como usted lo ha denominado, que han sido China, Rusia, Irán, y cómo ha influido esto en su acercamiento a los Estados Unidos? Bueno, indudablemente que los Estados Unidos ven con muchísimas limitaciones y con cierto, podríamos llamar, precaución el contexto de la política exterior de Venezuela, porque mientras Venezuela esté con ese tipo de amigos, en primer lugar, que en segundo lugar no se abra políticamente internamente, que es un elemento importante para los Estados Unidos, moleste a, por ejemplo, a la candidata ganadora de la unidad, María Corina Machado, y al mismo tiempo le preste atención, porque estamos en una situación que no habíamos vivido en Venezuela nunca, de una candidatura presidencial tutoriada por los Estados Unidos. Oiga bien lo que te quiero decir, tutoriada por los Estados Unidos. Quiere decir que el compromiso es mayor. Entonces, el cúmulo de sanciones y la máxima presión, que han sido los elementos muy fundamentales desde los tiempos de Donald Trump, en este sitio
en este tema específico de las relaciones con los amigos, indudablemente que es una piedra de tranca para que pueda elevarse el nivel de las relaciones y pudiéramos llegar a tener relaciones diplomáticas, comerciales y consulares. Yo en este momento pienso que los Estados Unidos le está dando larga, y no lo digo yo, lo dicen funcionarios del Departamento de Estado, que dicen, bueno, vamos a darle 6 meses. Es una especie así como de garantía o como beneficio a la duda. 6 meses para ver si te comportas bien o te comportas mal. Y Venezuela, todo lo que está haciendo, inclusive después del día domingo, lo que está demostrando es que el gobierno de Maduro, desde el punto de vista estructural, no ha renunciado a sus elementos fundamentales de política exterior. Y mientras no renuncia a sus elementos fundamentales de política exterior, sea por miedo, sea por precaución, sea porque puede considerarse un gesto de debilidad, etcétera, no va a haber un espacio fluido para la relación con los Estados Unidos. Para mí el elemento fundamental. El elemento fundamental no es el elemento interno, es el elemento externo, y particularmente las relaciones con Rusia, como usted bien dijo, Rusia en este contexto, porque hace 20 años uno podía tener relaciones con Rusia y no pasaba nada, pero Rusia en este contexto, o China en este contexto internacional, o con Irán en este contexto internacional, y dentro del marco de los episodios de conflicto militar que vemos con mucha preocupación en el eje del Medio Oriente, en el eje de China, en el eje de Ucrania, en el eje de Nagorno-Karabaj, y etcétera. Y entonces la gran pregunta teórica es, ¿llegó el momento de darnos cuenta que la internacionalización de América Latina ya es un punto importante? ¿Será conveniente pensar que ya no es posible tener una política exterior latinoamericana por parte de los Estados Unidos y por parte de los países de América Latina con respecto a Estados Unidos? Eso que se llamó por muchos años la política hemisférica, ¿verdad? Hablando de la región de América Latina y el Caribe. Este es un planteamiento que en este momento se está discutiendo mucho en las salas y los pasillos de las universidades y de los analistas. Si llegó la hora de reconocer que América Latina y el Caribe forman parte del conflicto mundial. Sin duda que pues es el gran tema, cómo se ve América Latina en estos contextos, tomando en cuenta que por casi todo el siglo XX pues existió un estrecho vínculo para en conflictos mundiales en los cuales América Latina en muchos casos terminó o siendo neutral o siendo aliado, en este caso de los Estados Unidos. Pero el contexto es sumamente diverso, dinámico, cambiante, que da cuenta de una realidad que es tema de estudio y de debate en las próximas décadas. Ahora, a la luz de los recientes acuerdos que han existido entre Estados Unidos y Venezuela, potenciados a través de esta reunión entre sectores de la oposición y el gobierno venezolano en Barbados, ¿qué características tienen estos diálogos actuales y cuál podría ser esa trascendencia? Bueno, en primer lugar, todo tipo de acercamiento, todo tipo de diálogo, todo tipo de conversaciones y eventualmente de negociaciones tienen que ser bien recibidas por todos nosotros, porque eso reduce el nivel de conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela. Eso no queda la menor duda. Ahora, habría que ver, tomar con pinzas cada uno de los acuerdos y cada uno de los conceptos que se desarrollaron en Barbados y cómo ha sido la conducta posterior del gobierno de Maduro en relación a esto, porque pareciera que se olvidó de Barbados, es la impresión que yo tengo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que pueden rescatarse de la reunión de Barbados? Yo creo que hay tres fundamentales. Primero, haber establecido una fecha para las elecciones presidenciales. Eso es muy importante. Ya no hay esa incoherencia, duda, miedo de que las elecciones vayan a ser
de repente 2 meses antes o 2 meses después del año 2024 o al final del 2024. Ya tenemos claro que es en el segundo semestre del 2024. Esa es una primera. Una segunda aceptación es que buscar la garantía que esas elecciones sean limpias, sean observadas, sean aceptadas por parte y parte, por parte de la oposición y por parte del gobierno. Es un tercer elemento. Y un cuarto elemento que quizás es el más importante es bendecir, si se puede llamar así, santificar, si se puede llamar así, la posibilidad de una apertura económica por parte de los Estados Unidos, reduciendo las sanciones y la máxima presión. De Barbados salió entonces un conjunto de elementos optimistas. Pero ¿qué pasa? Que apenas unos días después vemos la reacción del gobierno de Maduro frente a la victoria de María Corina Machado, vemos la descalificación permanente del trabajo y de la vigencia y de la pertinencia de la comisión de la oposición en materia electoral. Y entonces, claro, ese zigzag que nos tiene acostumbrado el gobierno del presidente Maduro, de cierta manera desentona un poco con lo que se consiguió en Barbados. Yo siempre digo que lo que se consiguió en Barbados y que se consiguió en otras reuniones, gracias fundamentalmente al trabajo de los miembros del Instituto de Paz de Noruega, lo que se ha conseguido debe conservarse. Es decir, no debemos tener una actitud pesimista de decir, bueno, todo se derrumbó, vamos hacia el precipicio, etcétera. Eso hay que entenderlo como tácticas por parte del gobierno que tiene que darle a su electorado muestras de que no está claudicando. Ese es un tema difícil, pero ciertamente es la versión que uno consigue en los círculos oficiales. Es decir, no, nosotros no podemos ser tan blandos porque nuestra base está radicada en el tema de la defensa. Y ahí entonces inclusive uno puede meter el tema de Guyana, que desde lejos uno ve lo que es la propuesta del Consejo Nacional Electoral en materia de referéndum consultivo. Y uno dice, bueno, pero esto es una verdadera locura. Pretender hacer un estado dentro de Venezuela es como si México dijera, bueno, voy a rescatar el viejo imperio español en México, entonces California la voy a incorporar a los Estados Unidos mexicanos. Es decir, es una cosa un poquito extraña. Pero lo que puedo decir en este momento en relación a la Barbados y todas las negociaciones, que ojalá vengan más porque esto está tan complicado que es necesario avanzar poco a poco. Si no se puede pensar que de la noche a la mañana va a haber relaciones diplomáticas. Es decir, eso lleva un trabajo muy fuerte y por eso es que la coyuntura nos ha llevado a vínculos ad hoc, como por ejemplo la repatriación de los venezolanos de los Estados Unidos, que es un elemento desde el punto de vista político muy feo. Porque entonces uno pudiera preguntar a los Estados Unidos, de paso, tú no te das cuenta que te los mandan porque no hay condiciones de vivir en Venezuela y te los mandan, entonces tú lo vas a regresar. Es decir, que son perseguidos políticos, perseguidos de hambre, huyendo, buscando mejores destinos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pareciera que uno pudiera, como un primer impulso, decir, bueno, los Estados Unidos tiene derecho a votar a los migrantes ilegales, pero también uno pudiera decir que los migrantes ilegales tienen derecho a buscar mejores caminos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en resumen, todas estas pequeñas tácticas del acuerdo para la repatriación, el acuerdo para la apertura petrolera con Chevron y otras empresas, la apertura en materia de minerales y de gas, si uno lo ve como necesidad norteamericana, se queda corto. Yo creo que es más que eso. Es la necesidad del gobierno de Venezuela también de aprovechar una coyuntura mundial, ¿verdad? Para hacer del petróleo venezolano
un petróleo significativo y pudiéramos llegar inclusive a que Estados Unidos de manera regular permitiera que empresas norteamericanas compraran petróleo venezolano y volviéramos a tener una situación importante. Por cierto que en estos días vi que alguien comentó que no, esos son 700.000 barriles nada más. Ese señor no se ve que no conoce el mercado petrolero. 700.000 barriles son 700.000 barriles. Lo pone entre los primeros 15 países productores de petróleo, a pesar de haber reducido su cuota de 3 millones a 700.000 barriles. Pero en el contexto del petróleo mundial, uno no puede descalificar lo que es la importancia del mercado petrolero venezolano. En este sentido, pues yo considero que derivado de estos acuerdos de Barbados, pues obviamente cualquier acuerdo que alivie la gravísima situación humanitaria venezolana es celebrado, es un motivo de unidad nacional, pero veo como limitante cómo se puede hacer seguimiento a este tratado y que obviamente esto se enmarca en un contexto mucho mayor en el cual, pues, si bien Venezuela intentó buscar en sus aliados, China, Rusia, pues no obtuvo esa cercanía, esa acogida desde el punto de vista en materia económica, y es uno de los potenciadores de este acercamiento también hacia los Estados Unidos, que demuestra obviamente algo que he sostenido por mucho tiempo, que son relaciones bicentenarias que son muy difíciles de romper de la noche a la mañana, y ese proceso de desoccidentalización de Venezuela es muy difícil, son unos marcos de relacionamiento muy fuertes entre Venezuela y Estados Unidos, que obviamente tienen sus subidas y bajadas, pero que es muy difícil romper esta relación entre estas dos naciones. Bueno, primero recordemos que las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela contemporáneas son, al igual que la relación de Estados Unidos con otros países, multitemáticas. Es decir, ya no se puede estar encasillando la relación a petróleo y democracia, que eran, digamos, los grandes clásicos. Yo escribí sobre esa materia, sobre los pilares de la política exterior de Venezuela, que era la democracia por un lado y el petróleo por el otro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos también que hay una relación social muy importante. No solamente los que viven, venezolanos que viven en los Estados Unidos, que se calcula ya en 500.000, oiga bien, 500.000 venezolanos, que por diversas razones y por diversas condiciones están en los Estados Unidos. No olvidemos también que hay un flujo turístico y familiar muy grande. Recientemente yo me monté en un avión que venía de Panamá, venía prácticamente full de viajeros que venían de los Estados Unidos. Como sabemos, no se puede ir directamente a los Estados Unidos y pudiera darse el caso de reducción de la capacidad de los venezolanos de ir a los Estados Unidos, como que tiene Irán y tiene algunos países del África. Pero en este momento hay condiciones libres, teniendo por supuesto la visa legal y vigente, ¿no? Eso es un elemento importantísimo. Desde el punto de vista económico, ni hablemos el ritmo, el flujo comercial que hay entre los Estados Unidos y Venezuela, que por cierto, a veces no, de ese flujo no está registrado en las cifras oficiales del comercio, porque viene por tercera vía, viene por Colombia, viene por contrabando, viene a través de equipaje personal, etcétera, que suman unas vinculaciones y un movimiento comercial muy importante que no se ha pagado a pesar de todo lo que hemos vivido desde el año 2019. No olvidemos que la ruptura de relaciones contemporáneas fue en el año 2019. También, por supuesto, hay vinculaciones de carácter educativo, por ejemplo, que siempre fue Venezuela muy importante para los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de pilares que son muy difíciles de erradicar, pero lamentablemente en materia política sí, porque Venezuela se ha convertido en un tema de discordia en los Estados Unidos, en el campo político, en el campo académico. No olvidemos
que el campo político y el campo académico en los Estados Unidos tiene internamente, en este momento, sufre una gran polarización. Si uno no ve que el famoso interés nacional de los Estados Unidos en este momento esté garantizado, porque hay dinámicas diferentes. Por ejemplo, me sorprendió ver el nuevo miembro, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos, que está en contra de todo y cada uno de los temas que están en boga en este momento en la discusión en los Estados Unidos. Está en contra de los derechos de las personas gay, está en desacuerdo del aborto, está en desacuerdo con una política más equilibrada frente a Israel. Es decir, toda la sumatoria de la derecha en los Estados Unidos está personificada en este nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, ahí hay un ruido muy grande con respecto a Venezuela. Hay partidarios de invadir a Venezuela, como es el senador Rubio o el senador Meléndez. Bueno, este está ahorita cayó en desgracia y no tiene mucho, Proceso judicial bastante es complejo. bastante difícil y no tiene mucho poder ahorita para influir. No. Pero hay también representantes de los Estados Unidos que están abocando, buscando una política exterior hacia Venezuela mucho menos agresiva, de acuerdo a su óptica. Y por supuesto también en el campo hemisférico, Venezuela juega un papel importante en el debate. Ya gobiernos de izquierda han dicho claramente que no comparten la política exterior de Venezuela antioccidental y en materia de derechos humanos. Podemos ver el presidente de Chile, el mismo presidente colombiano, no, tiene una posición de equidistante. Y no hablemos de Lula. Lula, como le decía yo a unos colegas brasileños recientemente, se olvidó de Venezuela. Es decir, ese activismo que tuvo en su primera y segunda presidencia no lo tiene ahora en la tercera presidencia. Entonces, está muy revuelto el tema venezolano en la agenda norteamericana en este momento. Y eso forma parte de esa situación que los Estados Unidos está viviendo, que dentro de ella nosotros podemos sacar dos elementos que nos grafican lo que estoy tratando de decir. Primero, el debate político que está muy fuerte en relación a la polarización que tiene quienes están a favor de Venezuela, quienes están en contra de Venezuela. Es decir, particularmente cuando están los que están en contra del gobierno de Maduro y los que están a favor del gobierno de Maduro, que son pocos, pero hay. Y en segundo lugar, la conducta venezolana. Es decir, mientras no haya indicios que Venezuela realmente, el gobierno de Maduro, va a encarrilarse. No es que va a salir en la calle con una bandera norteamericana, porque eso no lo va a hacer nunca, pero por lo menos tener un modo vivendi que no se ha logrado. Si llegáramos a eso, pudiéramos entonces hablar de una próxima etapa de restablecimiento de relaciones, etc. Pero en este momento no lo veo. Ahora bien, profesor Romero, creo que fue un historiador estadounidense dedicado al tema de los presidentes quien señaló, creo que Steve Naftali, quien señaló que antes de la Segunda Guerra Mundial las elecciones presidenciales en los Estados Unidos interesaban solo a los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las elecciones presidenciales de Estados Unidos le interesan al mundo. Temas como migración, petróleo y alianzas geopolíticas de Venezuela, ¿de qué manera pudieran incidir en el contexto electoral de los Estados Unidos del próximo año? Bueno, en este momento más importantes son las elecciones norteamericanas que las elecciones venezolanas. No creo que tenga un papel importante que jugar la elección venezolana en el cuadro internacional actual, porque están temas superiores
el tema de Rusia, el tema de China, el tema del Medio Oriente, el tema de Nagorno-Karabaj, el tema del Pacífico, y eventualmente el tema del Mar Báltico, que es otro sitio de conflicto. Entonces, en realidad, si uno se pone a observar cómo es la conducta, cómo es la respuesta del gobierno demócrata y del Partido Demócrata y del candidato demócrata que es el presidente de los Estados Unidos, uno se da cuenta que hay una línea trazada muy clara, que es una política exterior activa. Es decir, nunca antes los Estados Unidos había tenido una política en tiempos de paz, óigase bien, nunca había tenido una política exterior tan activa y tan abierta de apoyo a sus socios. Es decir, en el caso específico de Israel, yo no recuerdo una política exterior pro-Israel tan fuerte como la que tiene Biden en este momento y su secretario de Estado. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta con las elecciones. De tal manera que esa política exterior activa de los Estados Unidos y esa militarización, porque ese es otro tema que tenemos que recordar, el crecimiento del armamentismo en el mundo y en particular entre los Estados Unidos y sus aliados. Es decir, hay que ver la cantidad de material de guerra que está recibiendo no solamente Ucrania, sino países de la Unión Europea y países africanos y países latinoamericanos, como es el caso colombiano. No así el caso venezolano por razones obvias, pero ese armamentismo va, forza, digamos, va creando mayores aditivos para una política exterior activa. Y ese es para mí va a ser el tema electoral fundamental. Bueno, uno de los temas electorales fundamentales, porque el primer tema electoral fundamental va a ser Biden versus Trump. Es decir, ese va a ser, digamos, el tema de Trump y su manera peculiar de hacer política y la edad de Biden. Esos son los issues más importantes. Pero en segundo lugar, el issue de la política exterior activa va a ser también importante porque hay muchos congresistas y analistas que han advertido que esta es una especie de espiral que en la medida en que vaya avanzando el tiempo, el compromiso de los Estados Unidos con Israel, con Ucrania, etcétera, lo puede llevar a una situación de abierta competencia con los perdón, con Rusia y con China. Y de ahí hay un paso para pensar lo impensable, como decía el filósofo Hermann Kant, ¿verdad? Pensar lo imposible, pensar lo impensable es una guerra nuclear. Entonces estamos en un cuadro en la cual en las elecciones presidenciales va a haber también un sector que va a decir, momentico, no podemos ir a esta espiral armamentista, no podemos meternos en este huracán de conflicto. Los Estados Unidos tradicionalmente ha buscado el equilibrio mundial. Tenemos que retroceder, tenemos que tener una política exterior diferente. Pero esos son muy pocos senadores y pocos diputados que están en esa dirección. La mayoría está a favor de Biden, incluyendo Donald Trump, que desde el punto de vista retórico por lo menos ha sido más fuerte que el propio Biden. Yo pienso a veces que la presidencia de Donald Trump en materia de posicionamiento de los Estados Unidos en el mundo fue mucho menor que el posicionamiento del gobierno de Biden en este momento. Y si ustedes quieren saber quién es Joe Biden, búsquense su historia legislativa. Siempre estuvo a favor de las invasiones, del armamentismo, etcétera. Es decir, no es precisamente Jimmy Carter, Joe Biden, no lo es. Inclusive dicen que hay muchas diferencias entre Kamala Harris y él sobre este punto. Es decir, que se ha precipitado a felicitar a Netanyahu, que se ha precipitado en consentir al presidente de Ucrania, que a su vez ha sacado provecho. Yo nunca he visto un presidente que haya sacado tanto provecho de su alianza. Ni Fidel Castro con los rusos le sacó tanto provecho o le ha sacado tanto provecho. Él debe estar ahorita muy triste porque el tema de Ucrania
hizo un down por el tema, por supuesto, del Medio Oriente. Pero así son los medios de comunicación, ¿no? Le dan importancia al momento. Ahora, la campaña electoral va a ser muy, muy interesante. Primero por el tema de los años de Biden y sus condiciones físicas. Segundo, por la posibilidad que Donald Trump gane la convención republicana, que no está descartable que lo haga. Y en tercer lugar, la presencia de temas que ya se convierten en temas existenciales en los Estados Unidos. El tema de la violencia. Fíjense lo que pasó ayer, anteayer, 18 muertos. El tema migratorio es un tema difícil, es un tema importante. El tema de la inflación en los Estados Unidos es una cosa muy poco vista en los Estados Unidos. El tema muy interesante, el tema de la legislación estadal. Voy a explicarme porque no podemos confundir. No es la legislación del Estado central en Washington. que sería La la federal, legislación, perdón, que sería la legislación federal. la legislación federal, correctísimo, sino la legislación por estado, estadal, donde hay capítulos de la Constitución norteamericana, hay historial del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, es decir, jurisprudencia de la Corte Suprema, que está siendo amenazada por la aprobación de leyes estadales en materia, por ejemplo, de aborto o en materia de migratorio, que rozan y ponen en duda si están violando la Constitución Federal. Ese tema de la legislación regional es un tema que cada día está agarrando más fuerza. Y ni hablemos de lo que está pasando en las universidades en los Estados Unidos. El- el- Hay ahorita en una universidad muy ligada a Venezuela, la Penn State, porque allá estuvo el pionero de los estudios norteamericanos sobre Venezuela, John D. Marks, que yo siempre he dicho que él quería tanto a Venezuela que se murió en Venezuela. Estaba de visita en el Hotel Ávila y algo le pasó y amaneció muerto. Y lamentablemente la esposa estaba con él, afortunadamente la esposa estaba con él y murió en paz. Pero bueno, en todo caso, en esa universidad en este momento hay un debate sobre si debe haber apertura académica para seminarios sobre Palestina, seminarios sobre Israel, etcétera. Y hay algunos donantes que han retirado el dinero, presionando para que no haya nada sobre Palestina o sobre parecido al tema del Medio Oriente en los salones de Penn State. Inclusive ha llegado algunas protestas de profesores que han perdido la libertad de cátedra en las universidades. Entonces, ese tema de la legislación estadal versus la legislación federal es un tema también que va a ser recurrente en la campaña electoral. Entonces, todo esto te lo explico para decirte que el tema venezolano va a ser una pieza mediana dentro de la agenda electoral de la carrera presidencial norteamericana. Desde mi punto de vista, considero que obviamente el tema venezolano se va a centrar básicamente en la comunidad latina y en ciertos estados de los Estados Unidos, ya que obviamente en otros estados pues no es Venezuela un tema. Los impuestos, el tema, este conflicto entre el gobierno federal y los estados pesa mucho más. Sin embargo, es un tema más de debate en una elección que, abuelo de pájaro, sencillamente va a ser una elección sumamente cerrada. Vemos un presidente en funciones que no está gozando de esa popularidad que pudo haber tenido Bill Clinton o Ronald Reagan cuando buscaron su reelección, y vemos un presidente, un expresidente que aspira nuevamente a la presidencia, que además acusó al sistema electoral estadounidense de ser fraudulento, pero además un presidente que está siendo sometido a un juicio en A va- diversos, a- en diversas Permíteme, a varios, cortes.
a varios. a varios juicios en diversas cortes en Estados Unidos. Entonces, un caso completamente atípico en el cual el tema venezolano va a ser un tema secundario, pero se compagina dentro de esa crítica o ese apoyo a la política exterior del presidente Biden. ¿Sí? Bueno, mira, el brollo, permíteme la palabra latina, ¿verdad? Criolla, Criolla, ¿no? El brollo en el cual se encuentra Estados Unidos por los temas que ha señalado, nos indican claramente que no solamente Venezuela, sino América Latina como un todo, no van a jugar un papel importante en las discusiones y en la propaganda en la campaña electoral de los Estados Unidos. Si uno ve de cerquita algunas publicaciones dedicadas al tema electoral de los Estados Unidos, como por ejemplo la revista Político, uno nota claramente que la génesis de la discusión estriba en estos temas de carácter doméstico. Es muy curioso porque hay temas internacionales importantes, como es el tema de Israel, como es el conflicto Israel y Gaza, como es el conflicto entre Ucrania y Rusia, etcétera. Pero los elementos domésticos juegan un papel importantísimo. Y las encuestas dicen que estos dos presidentes ya suenan, ¿cómo te diría yo? Suenan como caducos. Y el elector está buscando un tercero, pero no aparece porque Robert Kennedy Jr. dijo que no iba a participar en las elecciones democráticas, perdón, del Partido Demócrata. Eh, y Mike Pompeo, que se iba a lanzar por el republicanismo, no se lanzó. Y la señora Nikki Haley no logra eh, un caudal de votos no, de opinión al igual que el suficiente. gobernador de la Florida, Ron DeSantis, Bueno, Ron DeSantis ha sido un gran fracaso como candidato presidencial. Acuérdense que es republicano. En el lado demócrata no ha salido nadie porque hay un consenso sobre las aspiraciones del presidente Biden. Entonces, porque el presidente Biden es una cosa muy curiosa. No es visto en los Estados Unidos como un hombre débil, con la política activa que ha tenido en política exterior. Y sin embargo, su principal problema no tiene que ver con su conducta como presidente, sino con su salud. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, repito, van a ser unas elecciones importantísimas para los Estados Unidos, pero el sustratum de esa campaña va a ser el tema doméstico. mismo lo considero yo. Bueno, profesor Romero, de verdad que ha sido nuevamente un placer contar con sus opiniones, sus comentarios y sobre todo su análisis incisivo en tratar de desenmarañar un poco el tema de lo que han sido estas tan convulsas relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos durante el nuevo milenio, durante el siglo XXI. Entonces, pues nuevamente agradecemos contar con su colaboración y pues obviamente invitarlo a continuar con cualquiera de nuestras actividades dentro del grupo de estudios. Con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días, nos vemos en una próxima oportunidad.